En las sombrías serranías de Judea, donde el viento cortaba como una hoja y el silencio resonaba con el peso de lo eterno, existía una aldea llamada Betania. No era un lugar de grandes riquezas, sino de profundos misterios, pues allí vivía Lázaro, un hombre de fe inquebrantable, y sus hermanas Marta y María. El nombre de Lázaro para muchos podría ser solo uno más entre los hijos e hijas de la tierra. Pero lo que estaba a punto de suceder en ese pequeño pueblo era una intervención divina que trascendía la comprensión humana. Durante muchos días, Lázaro, el amado de Jesús, sufrió de una enfermedad silenciosa y mortal. Su alma clamaba por alivio, pero parecía que la mano del Maestro no llegaría. Sin embargo, el silencio de Jesús no era ausencia, sino una preparación para el mayor de los milagros. Y así, el destino del hombre que enfrentaría la muerte estaba sellado, pero no de la manera que los hombres esperaban. Lo que ocurría en Betania no era solo la historia de un hombre a punto de ser consumido por la muerte. Era el escenario de una revelación. Lázaro no moría en vano, y el dolor que acechaba a sus hermanas era solo el telón que se levantaría sobre la gloria eterna. Cuando los mensajeros llegaron a Jesús para informarle sobre el estado de Lázaro, muchos esperaban que él corriera en auxilio de su amigo, pero Jesús, de manera enigmática, permaneció donde estaba. «Esta enfermedad no es para la muerte», dijo él, pero muchos no comprenderían el significado profundo de sus palabras hasta el momento de la revelación. La muerte de Lázaro no era un fin, sino un medio, y la ausencia de Jesús era un misterio divino. Durante aquellos días de espera, el tiempo parecía doblarse sobre sí mismo, y la angustia de Marta y María se convirtió en un reflejo de la incertidumbre que se apoderaba del corazón de los que estaban cerca. La muerte, esa visitante implacable, consumó lo que parecía inevitable. El cuerpo de Lázaro, ahora frío, reposaba en la tumba, mientras sus hermanas, entre lágrimas, se preguntaban por qué Jesús no había llegado a tiempo. Marta, la más práctica y activa, salió al encuentro de Jesús, como en busca de una explicación que trascendiera su dolor. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», dijo ella, pero al mismo tiempo, en su dolor, depositaba la confianza en el poder del Maestro. Jesús, mirándola a los ojos, respondió de manera misteriosa: «Tu hermano resucitará». Marta, aunque creyendo en la resurrección futura, no podía comprender plenamente que el poder que Jesús poseía trascendía el tiempo. Ella aún no sabía que la resurrección estaba frente a sus ojos, no solo en el futuro, sino en ese preciso momento. La declaración de Jesús no era una promesa distante, era una manifestación de su propia esencia divina, como la fuente de toda vida. La revelación de la vida que vendría a través de Jesús no se limitaba a las palabras. Cuando Marta regresó a su hermana, María, aún en lamento, Jesús pidió que la trajeran hasta él. María, al llegar, no encontró palabras, pero su dolor desbordó en lágrimas que lavaban los pies del Maestro. Y Jesús, ante esa expresión de sufrimiento humano, no pudo contenerse. Él, que tenía poder sobre todas las cosas, también compartió el dolor de la humanidad. Jesús lloró, nos dice el Evangelio, un pequeño pero profundo versículo que revela la empatía divina ante el sufrimiento humano. No era una tristeza común, sino una compasión que resonaba en las profundidades del alma. El llanto de Jesús no era solo por la muerte de Lázaro, sino por toda la humanidad prisionera de la muerte y el pecado, por todas las almas perdidas que, como Lázaro, clamaban por liberación. La mirada de Jesús, al ver la tumba de Lázaro, no era de desesperación, sino de una indignación silenciosa contra el imperio de la muerte. El dolor humano, la muerte y el sufrimiento no eran para él una sorpresa. Él sabía que el mal que aprisiona las almas estaba a punto de ser derrotado ante los ojos de todos. La tumba de Lázaro, que guardaba el cuerpo de un hombre, sería la escena donde el poder de Jesús se manifestaría de manera incomprensible para los ojos mortales. «Quiten la piedra», ordenó él, como si la barrera de la muerte fuera una simple obstrucción que podría ser removida con un gesto. La tumba, un símbolo de fin, estaba a punto de ser transfigurada en un lugar de revelación. La piedra rodó,
Lo que parecía irreversible se volvía accesible y el poder de Dios se acercaba con pasos firmes y decididos. Cuando Jesús levantó los ojos al cielo y oró, muchos se preguntaron sobre la profundidad de ese momento. No era una simple petición, era la expresión de una comunión divina que trasciende el espacio y el tiempo. Él, siendo el Hijo, sabía que el Padre siempre lo había escuchado, pero allí, en ese momento, Él se dirigía a los hombres para que vieran y creyeran. «Lázaro, ven fuera», dijo Él, y al sonido de esa orden el mundo tal como lo conocían se deshizo por un instante. El hombre, que había sido tocado por la muerte, ahora respondía al mandato de la vida. Lázaro, con las manos y pies atados, salió de la tumba. Lo que nadie podría comprender se hizo ante los ojos atónitos de la multitud. Lo imposible se volvía realidad, y la muerte, con todo su poder, fue desafiada por la palabra de Jesús. El milagro de Lázaro, con su dramatismo y simplicidad, reveló más que una intervención sobrenatural. No era solo una señal del poder de Jesús, sino una exhibición del dominio de Dios sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el fin de todas las cosas. Lo que ocurrió en Betania no fue un simple retorno a la vida de un hombre, sino una anticipación de la resurrección universal que un día sería concedida a todos los que creen. Lázaro, ese hombre ahora vivo, era un símbolo de todos los que, muertos espiritualmente, recibirían la vida que solo Jesús puede ofrecer. Pero para aquellos que fueron testigos, el milagro fue una razón más para temer, porque cuando la luz de la verdad se revela, desafía las tinieblas que residen en los corazones endurecidos, y los corazones de los fariseos, en lugar de iluminarse, se llenaron de odio y miedo. La respuesta de los líderes religiosos fue rápida y feroz. El milagro de Lázaro no solo era una amenaza a sus creencias, sino una amenaza a su poder. El miedo a perder la autoridad los llevó a una reunión donde comenzaron a tramar en contra de Jesús. Ellos veían en Jesús no un Mesías, sino un hombre que desafiaba el sistema establecido. Caifás, el sumo sacerdote, en su ignorancia profética, dijo: «Es mejor que un hombre muera por el pueblo», palabras que, sin saberlo, apuntaban a la verdad que estaba a punto de ser revelada en el altar más alto. La muerte de Jesús, el sacrificio del Cordero, sería la única manera de cumplir el plan eterno de Dios. Pero en ese momento, no comprendían que estaban siendo usados para cumplir los designios de Dios, que aún permanecían ocultos para los ojos humanos. El acto de Lázaro saliendo de la tumba fue más que un simple milagro. Representó el conflicto cósmico entre la luz y las tinieblas, entre la muerte y la vida, entre la visión humana limitada y la revelación divina. Aquellos que fueron testigos del evento estaban ante un misterio insondable, algo que superaba la explicación racional. La simple presencia de Jesús, el mandato dado, la orden dada a Lázaro para resurgir, todo eso era una visión que resonaba en todos los corazones presentes. Sin embargo, para muchos, la profundidad del milagro pasó desapercibida, mientras que otros, con sus corazones endurecidos por la incredulidad, veían solo una amenaza a su poder. La resurrección de Lázaro no fue solo un acto de compasión, sino una declaración de guerra contra los reinos de las tinieblas. Los que vivían en sombras, ahora desafiados por la luz de la verdad, reaccionaron con un odio cada vez más profundo. Y así, mientras Lázaro caminaba fuera de la tumba, las miradas se dividían entre el asombro y el miedo. Jesús, el Señor de la vida, se convertía en la figura más peligrosa para aquellos que mantenían el orden del mundo. El milagro no solo reavivaba a un hombre, sino que removía los cimientos de todo lo que conocían. La presencia del Hijo de Dios en la tierra no solo desafiaba la naturaleza, sino que también sacudía las estructuras del poder humano. El Mesías estaba entre ellos, y los líderes religiosos veían esa presencia como un desafío directo a su autoridad. Ya no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Cada paso que Jesús daba los acercaba a una decisión imposible: o aceptaban la luz de la verdad, o seguían luchando contra el poder de Dios. Y la lucha entre esos dos reinos estaba a punto de alcanzar su clímax. La resurrección de Lázaro marcó el comienzo de un movimiento incontrolable. Por más que los líderes religiosos intentaran controlar los relatos y silenciar a los testigos, el milagro no podía ser borrado.
Aquellos que vieron a Lázaro regresar de la muerte sabían que eso no era una simple historia de curación, sino la manifestación del poder de Dios en el mundo. Pero al mismo tiempo, ese poder causaba incomodidad. La incredulidad de los fariseos estaba cegada hasta el punto de no ver la obra de Dios ante sus ojos. Sabían que la resurrección de Lázaro no era algo que pudiera ser ignorado, pero en lugar de inclinarse ante esa evidencia del poder divino, prefirieron tramar la muerte de Jesús. El miedo a perder su control sobre el pueblo y la religión los empujaba a una decisión fatal, y el plan divino de salvación tomaba forma ante sus ojos, como un pez que nada directamente hacia la red. Sin embargo, entre el dolor y el odio que estaban a punto de desplegarse, había una respuesta de fe que resonaba. Marta, aún con la mirada perdida en la vastedad del sufrimiento, creyó a pesar de todas las preguntas que el misterio planteaba. Ella se convirtió en un símbolo de la fe que trasciende la lógica humana. En su declaración de confianza, incluso cuando el milagro parecía tardar, demostró la profunda confianza en que, al final, la luz de la resurrección vencería la oscuridad de la muerte. Su fe fue como una lámpara en la oscuridad. Cuando Jesús pidió que se removiera la piedra, Él no solo convocaba a Lázaro a la vida, sino que también llamaba a todos los que estaban alrededor a una experiencia transformadora. Lázaro ya no era solo un hombre que había muerto, sino el portador de un mensaje divino que tocaría las almas de todos los presentes. En las sombrías serranías de Judea, donde el viento cortaba como una hoja y el silencio resonaba con el peso de lo eterno, existía una aldea llamada Betania. No era un lugar de grandes riquezas, sino de profundos misterios, pues allí vivía Lázaro, un hombre de fe inquebrantable, y sus hermanas, Marta y María. El nombre de Lázaro, para muchos, podría ser solo uno más entre los hijos e hijas de la tierra, pero lo que estaba a punto de suceder en ese pequeño pueblo era una intervención divina que trascendía la comprensión humana. Durante muchos días, Lázaro, el amado de Jesús, sufrió de una enfermedad silenciosa y mortal. Su alma clamaba por alivio, pero parecía que la mano del Maestro no llegaría. Sin embargo, el silencio de Jesús no era ausencia, sino una preparación para el mayor de los milagros. Y así, el destino del hombre que enfrentaría la muerte estaba sellado, pero no de la manera que los hombres esperaban. Lo que ocurría en Betania no era solo la historia de un hombre a punto de ser consumido por la muerte. Era el escenario de una revelación. Lázaro no moría en vano, y el dolor que acechaba a sus hermanas era solo el telón que se levantaría sobre la gloria eterna. Cuando los mensajeros llegaron a Jesús para informarle sobre el estado de Lázaro, muchos esperaban que él corriera en auxilio de su amigo, pero Jesús, de manera enigmática, permaneció donde estaba. «Esta enfermedad no es para la muerte», dijo él, pero muchos no comprenderían el significado profundo de sus palabras hasta el momento de la revelación. La muerte de Lázaro no era un fin, sino un medio, y la ausencia de Jesús era un misterio divino. Durante aquellos días de espera, el tiempo parecía doblarse sobre sí mismo, y la angustia de Marta y María se convirtió en un reflejo de la incertidumbre que se apoderaba del corazón de los que estaban cerca. La muerte, esa visitante implacable, consumó lo que parecía inevitable. El cuerpo de Lázaro, ahora frío, reposaba en la tumba, mientras sus hermanas, entre lágrimas, se preguntaban por qué Jesús no había llegado a tiempo. Marta, la más práctica y activa, salió al encuentro de Jesús, como en busca de una explicación que trascendiera su dolor. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», dijo ella, pero al mismo tiempo, en su dolor, depositaba la confianza en el poder del Maestro. Jesús, mirándola a los ojos, respondió de manera misteriosa: «Tu hermano resucitará». Marta, aunque creyendo en la resurrección futura, no podía comprender plenamente que el poder que Jesús poseía trascendía el tiempo. Ella aún no sabía que la resurrección estaba frente a sus ojos, no solo en el futuro, sino en ese preciso momento. La declaración de Jesús no era una promesa distante, era una manifestación de su propia esencia divina, como la fuente de toda vida. La revelación de la vida que vendría a través de Jesús no se limitaba a las palabras.
Cuando Marta regresó a su hermana, María, aún en lamento, Jesús pidió que la trajeran hasta él. María, al llegar, no encontró palabras, pero su dolor desbordó en lágrimas que lavaban los pies del Maestro. Y Jesús, ante esa expresión de sufrimiento humano, no pudo contenerse. Él, que tenía poder sobre todas las cosas, también compartió el dolor de la humanidad. Jesús lloró, nos dice el Evangelio, un pequeño pero profundo versículo que revela la empatía divina ante el sufrimiento humano. No era una tristeza común, sino una compasión que resonaba en las profundidades del alma. El llanto de Jesús no era solo por la muerte de Lázaro, sino por toda la humanidad prisionera de la muerte y el pecado, por todas las almas perdidas que, como Lázaro, clamaban por liberación. La mirada de Jesús, al ver la tumba de Lázaro, no era de desesperación, sino de una indignación silenciosa contra el imperio de la muerte. El dolor humano, la muerte y el sufrimiento no eran para él una sorpresa. Él sabía que el mal que aprisiona las almas estaba a punto de ser derrotado ante los ojos de todos. La tumba de Lázaro, que guardaba el cuerpo de un hombre, sería la escena donde el poder de Jesús se manifestaría de manera incomprensible para los ojos mortales. «Quiten la piedra», ordenó él, como si la barrera de la muerte fuera una simple obstrucción que podría ser removida con un gesto. La tumba, un símbolo de fin, estaba a punto de ser transfigurada en un lugar de revelación. La piedra rodó, lo que parecía irreversible se volvía accesible, y el poder de Dios se acercaba con pasos firmes y decididos. Cuando Jesús levantó los ojos al cielo y oró, muchos se preguntaron sobre la profundidad de ese momento. No era una simple petición, era la expresión de una comunión divina que trasciende el espacio y el tiempo. Él, siendo el Hijo, sabía que el Padre siempre lo había escuchado, pero allí, en ese momento, Él se dirigía a los hombres para que vieran y creyeran. «Lázaro, ven fuera», dijo Él, y al sonido de esa orden el mundo tal como lo conocían se deshizo por un instante. El hombre, que había sido tocado por la muerte, ahora respondía al mandato de la vida. Lázaro, con las manos y pies atados, salió de la tumba. Lo que nadie podría comprender se hizo ante los ojos atónitos de la multitud. Lo imposible se volvía realidad, y la muerte, con todo su poder, fue desafiada por la palabra de Jesús. El milagro de Lázaro, con su dramatismo y simplicidad, reveló más que una intervención sobrenatural. No era solo una señal del poder de Jesús, sino una exhibición del dominio de Dios sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el fin de todas las cosas. Lo que ocurrió en Betania no fue un simple retorno a la vida de un hombre, sino una anticipación de la resurrección universal que un día sería concedida a todos los que creen. Lázaro, ese hombre ahora vivo, era un símbolo de todos los que, muertos espiritualmente, recibirían la vida que solo Jesús puede ofrecer. Pero para aquellos que fueron testigos, el milagro fue una razón más para temer, porque cuando la luz de la verdad se revela, desafía las tinieblas que residen en los corazones endurecidos, y los corazones de los fariseos, en lugar de iluminarse, se llenaron de odio y miedo. La respuesta de los líderes religiosos fue rápida y feroz. El milagro de Lázaro no solo era una amenaza a sus creencias, sino una amenaza a su poder. El miedo a perder la autoridad los llevó a una reunión donde comenzaron a tramar en contra de Jesús. Ellos veían en Jesús no un Mesías, sino un hombre que desafiaba el sistema establecido. Caifás, el sumo sacerdote, en su ignorancia profética, dijo: «Es mejor que un hombre muera por el pueblo», palabras que, sin saberlo, apuntaban a la verdad que estaba a punto de ser revelada en el altar más alto. La muerte de Jesús, el sacrificio del Cordero, sería la única manera de cumplir el plan eterno de Dios. Pero en ese momento, no comprendían que estaban siendo usados para cumplir los designios de Dios, que aún permanecían ocultos para los ojos humanos. El acto de Lázaro saliendo de la tumba fue más que un simple milagro. Representó el conflicto cósmico entre la luz y las tinieblas, entre la muerte y la vida, entre la visión humana limitada y la revelación divina. Aquellos que fueron testigos del evento estaban ante un misterio insondable, algo que superaba la explicación racional. La simple presencia de Jesús, el mandato dado,
la orden dada a Lázaro para resurgir, todo eso era una visión que resonaba en todos los corazones presentes. Sin embargo, para muchos, la profundidad del milagro pasó desapercibida, mientras que otros, con sus corazones endurecidos por la incredulidad, veían solo una amenaza a su poder. La resurrección de Lázaro no fue solo un acto de compasión, sino una declaración de guerra contra los reinos de las tinieblas. Los que vivían en sombras, ahora desafiados por la luz de la verdad, reaccionaron con un odio cada vez más profundo. Y así, mientras Lázaro caminaba fuera de la tumba, las miradas se dividían entre el asombro y el miedo. Jesús, el Señor de la vida, se convertía en la figura más peligrosa para aquellos que mantenían el orden del mundo. El milagro no solo reavivaba a un hombre, sino que removía los cimientos de todo lo que conocían. La presencia del Hijo de Dios en la tierra no solo desafiaba la naturaleza, sino que también sacudía las estructuras del poder humano. El Mesías estaba entre ellos, y los líderes religiosos veían esa presencia como un desafío directo a su autoridad. Ya no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Cada paso que Jesús daba los acercaba a una decisión imposible: o aceptaban la luz de la verdad, o seguían luchando contra el poder de Dios. Y la lucha entre esos dos reinos estaba a punto de alcanzar su clímax. La resurrección de Lázaro marcó el comienzo de un movimiento incontrolable. Por más que los líderes religiosos intentaran controlar los relatos y silenciar a los testigos, el milagro no podía ser borrado. Aquellos que vieron a Lázaro regresar de la muerte sabían que eso no era una simple historia de curación, sino la manifestación del poder de Dios en el mundo. Pero al mismo tiempo, ese poder causaba incomodidad. La incredulidad de los fariseos estaba cegada hasta el punto de no ver la obra de Dios ante sus ojos. Sabían que la resurrección de Lázaro no era algo que pudiera ser ignorado, pero en lugar de inclinarse ante esa evidencia del poder divino, prefirieron tramar la muerte de Jesús. El miedo a perder su control sobre el pueblo y la religión los empujaba a una decisión fatal, y el plan divino de salvación tomaba forma ante sus ojos, como un pez que nada directamente hacia la red. Sin embargo, entre el dolor y el odio que estaban a punto de desplegarse, había una respuesta de fe que resonaba. Marta, aún con la mirada perdida en la vastedad del sufrimiento, creyó a pesar de todas las preguntas que el misterio planteaba. Ella se convirtió en un símbolo de la fe que trasciende la lógica humana. En su declaración de confianza, incluso cuando el milagro parecía tardar, demostró la profunda confianza en que, al final, la luz de la resurrección vencería la oscuridad de la muerte. Su fe fue como una lámpara en la oscuridad. Cuando Jesús pidió que se removiera la piedra, Él no solo convocaba a Lázaro a la vida, sino que también llamaba a todos los que estaban alrededor a una experiencia transformadora. Lázaro ya no era solo un hombre que había muerto, sino el portador de un mensaje divino que tocaría las almas de todos los presentes. Si este mensaje tocó tu corazón y abrió tus ojos a la grandeza del plan de Dios, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta a este video para que pueda llegar a más personas y tocar otras vidas con la misma fuerza con la que tocó la tuya. Compártelo con tus amigos, con tu familia, con todos los que necesitan recordar que Jesús es la resurrección y la vida. Deja tu amén en los comentarios, como señal de fe, esperanza y acuerdo con esta verdad eterna. Y si deseas ver más mensajes como este, comenta tu reflexión, tu testimonio o lo que Dios te habló hoy. Que el Espíritu Santo continúe guiándote y que la luz de la palabra brille sobre ti todos los días. Amén.